Hola chicos, mi nombre es Julie Murcia. Mi nombre es Juan Felipe Lozano. El mío, Amy Valencia. Y el mío, Catherine Cruz. Con mis compañeros venimos el día de hoy a enseñarles algunas cosas sobre la termodinámica. Pero, ¿qué es la termodinámica en sí? Compañera Catherine, ¿nos podrías ayudar a definir qué es, por favor? Claro, Amy. La termodinámica es la rama de la física que estudia los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. Para explicarla más a fondo, mi compañera Julie nos definirá unos conceptos clave donde nos dirá qué es temperatura y trabajo, ya que estos conceptos nos ayudarán más adelante. Es verdad, Catherine. La temperatura nos permite conocer el nivel de energía térmica con que cuenta un cuerpo. Las partículas que poseen los cuerpos se mueven a una determinada velocidad, por lo que cada una cuenta con una determinada energía cinética. A medida que sea mayor la energía cinética de un sistema, se observa que éste se encuentra más caliente, es decir, que su temperatura es mayor. Por otra parte, el trabajo es la cantidad de energía transferida de un sistema a otro mediante una fuerza cuando se produce un desplazamiento. Ahora mi compañera Amy nos ayudará con los conceptos de energía y presión que igualmente nos serán útiles más adelante. Claro, Julie. Tenemos que este concepto es la manifestación de la energía en forma de calor. En todos los materiales, los átomos que conforman sus moléculas están en continuo movimiento, ya sea trasladándose o vibrando. Este movimiento de las partículas implica que los átomos tengan una determinada energía cinética, a la que nosotros llamamos calor, energía térmica o energía calorífica. Claro, Amy. Es un proceso por el cual se transfiere energía en forma de calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que está a distinta temperatura. El calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. Compañera Julie, ¿nos puedes ayudar con un ejemplo de la convección y la radiación y mi compañera Catherine con uno de la conducción? Claro que sí. La convección es la transmisión de calor basada en el movimiento real de las moléculas de una sustancia. Aquí interviene un fluido que puede ser gas o líquido. Un ejemplo para esto son los globos aerostáticos, que se mantienen en el aire por medio del aire caliente. Si se enfría inmediatamente, el globo comienza a caer. Y la radiación es el calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura. Es un proceso que carece de contacto entre los cuerpos ni fluidos intermedios que transporten el calor. Un ejemplo para esto es la transmisión de ondas electromagnéticas a través del horno microondas. La conducción es el proceso a partir del cual el calor se propaga debido a la agitación térmica de las moléculas, sin que exista un desplazamiento real de ellas. Un ejemplo de esto es hervir agua. La llama conduce el calor al recipiente y al cabo de un tiempo permite calentar el agua. Ahora tenemos varios tipos de energía, los cuales explicará mi compañero Juan con más detenimiento. Así es, compañera Catherine. Tenemos la energía cinética potencial y mecánica. Ahora vamos a definirlas. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo por el hecho de estar en movimiento. Su valor depende de la masa del cuerpo y de la velocidad. Su unidad son los julios. Por otro lado tenemos la energía potencial. Esta es la energía que tienen los cuerpos por estar a una altura sobre el suelo. Si queremos elevar una masa m hasta una altura h, tenemos que aplicar una fuerza igual al peso, y vemos que el trabajo realizado coincide con la energía potencial. Por otro lado tenemos la energía mecánica. Es la energía que está ligada a la posición o al movimiento de la suma de los cuerpos. Es la suma de la energía cinética y potencial. Cuando sobre un cuerpo actúa de una manera que provoca cambios en su velocidad y en su posición, el trabajo de esa fuerza es igual a la variación de la energía mecánica que experimentará el cuerpo.
Ahora, mi compañera Catherine les explicará cuáles son los procesos térmicos. Claro, Juan. Los procesos térmicos son isocórico, isobárico, adiabático e isotérmico. Ahora vamos a definirlos. El proceso isocórico es un proceso de carácter termodinámico en el cual el volumen permanece constante. Con frecuencia, estos procesos reciben el nombre de isométricos o isovolumétricos. En el proceso isobárico, generalmente hay cambios energéticos internos. Es un desarrollo termodinámico en el cual la presión permanece de forma constante. Esto generalmente se obtiene al permitir que el volumen se expanda o contraiga de tal manera que se neutralice cualquier cambio de presión que pueda causar la transferencia de calor. El proceso adiabático es un proceso termodinámico en el que el sistema no intercambia calor con su entorno. El requisito para que este proceso se conlleve es que el calor del sistema permanezca constante. El término adiabático hace referencia a elementos que impiden la transferencia de calor con su entorno. El proceso isotérmico es una transformación termodinámica a temperatura constante, es decir, una variación del estado de un sistema físico durante el cual la temperatura del sistema permanece constante. Julie, ¿nos puedes ayudar con unos ejemplos? Claro, Catherine. Un ejemplo podría ser el caso de un gas ideal encerrado en un recipiente cerrado, cuyo volumen no se puede alterar por ningún medio al que se le suministra calor. Supóngase el caso de un gas encerrado en una botella. Al transferirle calor al gas, como ya se ha explicado, acabará redundando en un incremento o aumento de su energía interna. El proceso inverso sería el de un gas encerrado en un recipiente cuyo volumen no se puede modificar. Si el gas se enfría y se dé calor al ambiente, entonces se reduciría la presión del gas y el valor de la energía interna del gas disminuiría. Del proceso isobárico, fase de expansión de un cilindro de un motor, la ebullición del agua en un recipiente abierto o el calentamiento de un globo por efectos de la radiación solar. Y del proceso adiabático, cuando el motor está en funcionamiento, transfiere el calor del interior al exterior, pero sin el motor las paredes evitan la transferencia de calor. Del proceso isotérmico, el hielo que se derrite es otro proceso isotérmico frecuente, al igual que colocar agua en el congelador para hacer cubos de hielo. También, cuando el agua hierve, ocurre un cambio de fase de líquido a gas y la temperatura se mantiene constante a 100 grados centígrados aproximadamente, ya que otros factores pueden influir en el valor. Ahora mi compañera Catherine va a explicarnos sobre las propiedades extensivas e intensivas. Así es, Julie. Las propiedades intensivas son aquellas que ayudan a distinguir unas sustancias de otras parecidas. No dependen de la cantidad de materia presente. Mientras que las propiedades extensivas son aquellas en las que todos los cuerpos dependen de la cantidad de materia presente. Compañera Emi, ¿podrías darnos ejemplos de las magnitudes respectivas? Claro que sí, compañera. Dentro de las propiedades intensivas vamos a encontrar la densidad, la dureza, la solubilidad, la viscosidad, el punto de fusión, el punto de ebullición y dentro de las propiedades extensivas encontraremos la masa, el volumen, el peso, la longitud, la inercia, la porosidad y la impenetrabilidad. Julie, ¿podrías hablarnos cómo podemos clasificar algunas de estas propiedades en magnitudes escalares o vectoriales, por favor? Claro, Amy. Primero definiremos en qué consisten cada una de estas magnitudes. Las magnitudes escalares son aquellas representables por una escala numérica en la que cada valor específico acusa un grado mayor o menor de la escala. Las magnitudes vectoriales, en cambio, involucran mucha más información de la que simplemente es representable en una cifra y requieren además de un sentido o dirección específico dentro de un sistema de referencia determinado. Compañero Juan, ¿podrías darnos ejemplos de cada magnitud? Claro que sí, compañera.
Como ejemplos de las magnitudes escalares tenemos temperatura, presión, longitud, energía, masa, tiempo, área, volumen, frecuencia y densidad. Y como ejemplos de las magnitudes vectoriales tenemos peso, fuerza, aceleración, velocidad, torsión y torsión eléctrica. Compañera Amy, ¿nos hablarías de la primera? Claro, compañero. La primera ley de la termodinámica aplica el principio de conservación de energía a sistemas donde al transferir el calor y hacer un trabajo son métodos de intercambio de energía dentro y fuera del sistema. Esta ley hace énfasis en que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para que quede un poquito más claro, vamos a dar un ejemplo. Vean esta imagen. Las máquinas a vapor son un buen ejemplo de esta primera ley de la termodinámica, ya que para convertir energía térmica en energía mecánica, su funcionamiento se basa en la variación de la relación presión-volumen. Su energía estará en constante cambio, pero jamás será destruida. Para continuar, mi compañera Katherine nos explicará las propiedades de las sustancias usuales. Claro, Amy. Para comenzar con este tema, vamos a ver qué es la fase de una sustancia. Las fases en termodinámica son los distintos estados homogéneos en los que se presenta una sustancia al ir cambiando su estado termodinámico, es decir, la temperatura, presión o concentración. Los tres estados de la materia son líquido, sólido y gaseoso. Tenemos tres fases. La fase sólida. Un cuerpo sólido tiene una forma y volumen definido, y aunque se intente comprimir, su volumen no se reduce. Sus moléculas están muy cerca, unas con otras. Se atraen y prácticamente no se mueven, solo vibran en su lugar. La fase líquida. Los líquidos tienen volumen propio, pero con su forma no sucede lo mismo, ya que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Sus moléculas están más alejadas unas de otras y se mueven a gran velocidad. La fase gaseosa. Los gases no contienen ni volumen ni forma propia. Su volumen se reduce cuando se le presiona o comprime. Por ello se dice que los gases son comprensibles. Sus moléculas están muy alejadas unas de otras y la velocidad a la que se mueven es mucho mayor. Julie, ¿podrías ayudarnos con unos ejemplos? Claro, Katherine. En la fase sólida podemos encontrar el hielo, el cual tiene una forma definida y un volumen definido. En la fase líquida podemos encontrar un vaso con agua, el cual tiene una forma indefinida, pero un volumen definido. Y en la fase gaseosa podemos tener el vapor, el cual tanto su forma como su volumen son indefinidos. Juan, ¿ahora podrías explicarnos los procesos de cambio de fase? Claro que sí, compañera Julie. Se produce un cambio de fase cuando una sustancia pasa de una fase a otra que puede coexistir con la primera. Número 1. Líquido comprimido y líquido saturado. Considerando que un contenedor tiene agua a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión, se dice que bajo estas condiciones se trata de un líquido comprimido, es decir, que no está a punto de evaporarse. Al incrementar su temperatura al llegar a los 100 grados Celsius, el agua seguirá siendo un líquido, pero al aumentar más la temperatura ocasionará que se evapore. Número 2. Vapor saturado o vapor sobrecalentado. Una vez que la ebullición comienza, el aumento de temperatura se detendrá hasta que el líquido se evapore por completo. Durante este proceso lo único que cambia es el aumento de volumen. Número 3. Temperatura de saturación y presión de saturación. La temperatura a la cual el agua empieza a hervir depende de la presión. En consecuencia, si se fija la presión, lo mismo pasa con la temperatura de ebullición. En los sólidos, los enlaces moleculares son más fuertes, ya que tienen un patrón tridimensional que se repite por todo el sólido, es decir, posiciones fijas dentro del sólido.
Compañera Catherine, ¿podrías hablarnos sobre la dilatación térmica? Claro, Juan, la dilatación térmica hace referencia al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura que se provoca en él por cualquier medio. La contracción térmica es la disminución de propiedades métricas o disminución de la misma. Amy, ¿podrías explicar los tres tipos de dilatación térmica que existen? Claro, Catherine. Encontramos tres tipos de dilatación. La primera de ellas es la dilatación lineal y es aquella en la cual predomina la variación en una única dimensión. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro objeto o nuestro cuerpo va a dilatarse ya sea en el ancho, en el largo o en la altura de este. Luego encontramos la dilatación volumétrica. Esta se mide experimentalmente comparando el valor del volumen total de un cuerpo antes y después de cierto cambio de temperatura. Ahora, la dilatación superficial es el incremento proporcional de área o superficie que experimenta cierto objeto con determinada sustancia, de área igual a la unidad, al elevarse su temperatura a 1 grado centígrado. Compañera Julie, ¿podrías explicarnos en qué consiste el análisis de energía en sistemas cerrados? Vale, Amy. En termodinámica se refiere al estudio de la transferencia de energía que se produce entre moléculas o conjuntos de moléculas. Cuando hablamos de termodinámica, el elemento o conjunto particular de elementos que nos interesa, que podría ser algo tan pequeño como una célula o tan grande como un ecosistema, se llama sistema, mientras que todo lo que no está incluido en el sistema que hemos definido se llama alrededores. Los sistemas cerrados son aquellos que tienen un comportamiento autónomo y no tienen una interacción con otros agentes físicos situados fuera de él. No existe una relación de causalidad ni una correlación con el entorno. Los autores han dado el nombre de sistema cerrado a aquellos sistemas cuyo comportamiento es totalmente determinístico y programado y que operan con un muy pequeño intercambio de materia y energía con el medio ambiente. Un ejemplo de sistema cerrado puede ser una olla a presión que no permite el escape de los gases. Catherine, ¿ahora podrías definirnos la segunda ley de la termodinámica? Claro que sí, Julie. La segunda ley de la termodinámica expresa que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. Este principio establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos, especialmente durante el intercambio de calor. La segunda ley de la termodinámica es un principio general que impone restricciones a la dirección de la transferencia de calor y a la eficiencia posible en los motores térmicos, ya que esta ley determina la irreversibilidad de los fenómenos físicos. Es posible comprobarla fácilmente. Un ejemplo sería que si quemamos una cantidad determinada de papel, unos 10 gramos, y luego juntar la ceniza resultante, comprobaremos que el peso de esta es inferior a los 10 gramos iniciales, ya que parte de la masa del papel se convirtió en CO2 irrecuperable, que tiende a la dispersión y el desorden. Este no podrá revertirse. Amy, ¿nos podrías decir en qué consisten las máquinas térmicas? Claro que sí, compañera. Una máquina térmica es un dispositivo cuyo objetivo es convertir calor en trabajo. Para ello utiliza una sustancia de trabajo. Puede ser vapor de agua, aire o gasolina, que realiza una serie de transformaciones de forma cíclica. Estas transformaciones son de forma termodinámica. Para que la máquina pueda funcionar de forma continua a través de dichas transformaciones, la sustancia absorbe el calor. En este caso, es un foco térmico que transforma en trabajo. Un ejemplo para ello es el motor de la gasolina. Ahora, Julie,
¿Nos ayudarías definiendo los procesos reversibles e irreversibles, por favor? Así es, compañera. Un proceso reversible se define como un proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. Es decir, tanto el sistema como los alrededores vuelven a sus estados iniciales una vez finalizado el proceso inverso. Esto es posible solo si el intercambio de calor y trabajo neto entre el sistema y los alrededores es cero. Un proceso irreversible se define como un proceso que no se puede revertir, proceso que no puede volver tanto el sistema como el entorno a sus condiciones originales. Catherine, y por último, pero no menos importante, ¿puedes ayudarnos a definir qué es la entropía? Claro, Julie. Como entropía, se conoce la tendencia natural a la pérdida de orden en un sistema. Entropía es la tendencia de pasar de un estado ordenado a un estado desordenado y finalmente llegar al caos. Como podemos ver en la imagen, nos muestran las partículas de un gas y de un sólido. Y nos preguntan cuál tiene mayor entropía. En este caso, podemos decir que el gas es el que tiene mayor entropía, ya que sus partículas son las que más están desordenadas. Y bueno, chicos, gracias por llegar hasta esta parte del video. Ahora sí, tenemos bastante conocimiento y esperamos que les haya servido este trozo de nuestro conocimiento y nos vemos hasta una próxima ocasión.